¿Partimos? Perfecto. ¿Se ve la PPT? Sí, bien. Sí, se ve bien. Sí, compañero. Sí, se ve bien. Vamos ahora a observar contenidos respecto de lo que es la Política Nacional de Cultura, la vigente, ¿cierto? La 2017-2022. Súper importante señalar que de acuerdo a las bases de concurso entran dos capítulos: marco conceptual y principios, y una política para el reconocimiento de la ciudadanía cultural. Eso según las bases. Y también importante señalar que según las bases, este es un contenido que solo va a ser consultado a el estamento profesional. También importante señalarlo. Y también contarles que nos acompaña en la capacitación, como siempre, María Paz Eldensen, que es abogada del Departamento de Gestión de Personas, nuestra contraparte, quien se ofreció a poder acompañarnos para ir haciendo alcance y apreciaciones importantes, ¿cierto? Para fundamentalmente hacerlo bien, no entregar información que sea errónea. De ahí María Paz nos dice dos cositas. Lo primero, que, bueno, el archivo que está en la plataforma se subió antes, y señala que hay muy pocas reformas legales y que para evitar confusiones, ¿cierto? Se va a ver con la empresa que colaborará el instrumento, ¿cierto? Para ver cómo se trata el tema de las modificaciones. Me imagino que el departamento lo informará oportunamente. Y respecto del decreto 69, me hace un alcance que es absolutamente correcto y se lo agradezco mucho. El decreto 69 regula los concursos del estatuto. Lo que regula nuestra planta es el decreto, el DFL 35. Muchas gracias, María Paz. Te agradezco. Gracias a ti, Jorge. Vamos a los dos primeros acápites que tienen relación con el marco conceptual y los principios. Hay dos ideas que tienen relación con este marco conceptual y principios: las políticas culturales con enfoque de derechos y el enfoque territorial en el diseño de políticas públicas. Importante señalar que desde el punto de vista del enfoque de derechos, lo que se reconoce es el concepto de ciudadanía, que según la propia política se define de la siguiente manera: el concepto de ciudadanía remite a la calidad de sujetos de derecho frente al Estado. Un aspecto fundamental de la teoría política es que aquello que es un derecho para la ciudadanía se constituye en una obligación del Estado. Bajo este enfoque, el Estado debe velar por garantizar las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos, desde los civiles y políticos hasta los económicos y sociales. Y respecto de el enfoque territorial en el diseño de las políticas, no de las películas, de las políticas, se adopta la siguiente definición. Entenderemos, ¿cierto?, por territorio, ¿cierto?, en relación a la formulación del conjunto de políticas culturales, una visión sistémica, holística e integral que considera tanto las potencialidades económicas como aquellas sociales y culturales y ambientales, articulando a su vez a los distintos actores, la producción de bienes y servicios, la diversidad y las diversas, políticas públicas, sectoriales y de intervención que contribuyen a un desarrollo integral de las comunidades en este caso. Respecto de la primera dimensión, para profundizar un poquito más respecto de lo que señala la política, es súper importante señalar que desde el enfoque de derechos, lo primero que hay que observar es que se considera el derecho internacional acerca de los derechos humanos como este marco, ¿cierto?, este parámetro, este paraguas para las políticas. Y en ese sentido, para UNESCO, la cultura es un derecho humano inalienable que impregna todos los aspectos de la vida, ¿cierto? En complemento, y de manera bastante importante y relevante, el aporte de este enfoque como marco conceptual explícito, ¿cierto?
tiene relación con que el Estado considera, ¿cierto?, necesariamente al ciudadano desde el punto de vista de los derechos ciudadanos. Esta es una cuestión relevante, importante, dado que una política desde el punto de vista, ¿cierto?, que no considera el enfoque de derechos, considera, ¿cierto?, a los ciudadanos de una manera pasiva, de una manera no reflexiva, etc. Jorgito, disculpa, Dígame. el PPT está pegado. Ah, es que es solo el PPT, la imagen y las dos ideas. Mil disculpas. Ok. Importante señalar que la foto que ven ahí tiene relación con otros programas de nuestra institucionalidad que de manera bastante visionaria incorporaron la visión de derecho. Aquí hay varios con los que trabajamos muchos años atrás, por ejemplo, el programa Creando Chile en mi barrio, en una época en que la consigna de nuestra institución era tu derecho a la cultura. Jorge, Dígame. Miriam tiene solicitada la palabra. Levantó la mano, Por favor, no sé si Miriam. querrá todavía. No, Jorgito, era por lo mismo que pensaba que estaba pegada al... Era eso, lo mismo. Ya está. Gracias, gracias. Gracias, compañera. Y respecto del enfoque territorial, y ya para ir cerrando este primer marco conceptual de definiciones y principios, ¿cierto? El territorio es el espacio de representación cultural de los grupos humanos. Y es en él donde se da todo el entramado de relaciones sociales que están condicionados, o marcados. No quiero hablar de determinado porque hablar de determinación es hablar de destino. Están marcados por su historia, por la religión, por las expresiones culturales, las formas de hacer, estar, concebir el mundo, diferenciándose de un otro que a su vez tiene también prácticas culturales. En este sentido, Jiménez, el año 99, señala que los territorios están tatuados por su cultura y su historia, forjando la identidad territorial de las comunidades que lo habitan. Y en ese sentido, reiterando lo que señalábamos arriba, el enfoque territorial constituye una visión sistémica que integra el territorio con toda su diversidad, con toda su complejidad, con toda su diferencia, pero desde una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Y esto desde el punto de vista de los referentes de la propia política cultural nacional vigente 2017-2022, estamos hablando de ciclos de 15, 25 años respectivamente. Y la mirada territorial, ¿cierto?, en el diseño de las políticas contribuye a valorar, respetar y fortalecer el entramado sociocultural de los territorios para que la ciudadanía, en conjunto con el sector público-privado, pueda participar en la toma de decisiones en materias relativas al desarrollo social. Y en ese sentido, nuestra institucionalidad ha prodigado durante toda su existencia, ¿cierto?, la participación de la ciudadanía a través de determinados mecanismos. Hoy en día podemos levantar observaciones, críticas, reflexiones respecto de la naturaleza de la participación ciudadana en nuestra institucionalidad, cuestión que tiene mucha relación con la coyuntura social y política que vivimos de transformación, ¿cierto?, de nuestras bases constitucionales, pero indudablemente algo que no podemos señalar es que nuestra institucionalidad no abrió durante su existencia cabida, ¿cierto?, por lo menos abrir la cabida para esta mirada. Y los principios para la política cultural son varios principios: la promoción de la diversidad cultural, la democracia y la participación cultural, el patrimonio como bien público, el reconocimiento cultural de los pueblos indígenas, la libertad de creación y expresión, protección de derechos laborales y valoración social de creadores y cultores, y las memorias. Ustedes pueden observar rápidamente, esto ustedes lo van a encontrar en la página 35 de este capítulo de Marco Conceptual y Principios, de que se desarrollan los principios y que dialogan sin lugar a dudas con la política cultural. Es súper importante señalar que hay toda una batería de instrumentos jurídicos o legales que
incidieron en la elaboración de esta política. Todas las leyes, ¿cierto?, ya vigentes, Fondar, ley de la música, etcétera, pero también se incluyó en la elaboración de esta política nacional todo lo que tiene relación con la reflexión que se dio a propósito de la ley 21.045, la ley que crea nuestro ministerio, inclusive desde el punto de vista de la consulta a los pueblos indígenas, la consulta previa, para conocer, ¿cierto?, su parecer respecto de lo que la institucionalidad proponía como ley. Y en ese sentido van a encontrar que los principios de la política dialogan con los principios de la ley. Y es una cuestión ineludible. Y ahora, nos vamos a la segunda parte. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Voy a mirar el chat. Decían solo el punto 3. Sí, que estaba solo como referencia. Y aquí están los principios que ustedes, ¿cierto?, reitero, pueden encontrar a partir de la página 35 del texto vigente, que está disponible, ¿cierto?, en la web, como nos ha informado de manera formal nuestro empleador a través del Departamento de Gestión de Personas y el equipo asignado para esta tarea. Y la segunda batería de contenidos que entra desde el punto de vista de la Política Nacional de Cultura vigente 2017-2022 es el cuarto, una política para el reconocimiento de la ciudadanía cultural. En esta cápite se reconocen cuáles son los elementos claves, ¿cierto?, para una política que reconozca la ciudadanía cultural. En ese sentido, el primer elemento clave que se visibiliza es la comunidad artística, ¿cierto?, los artistas, los creadores y los cultores, y toda la batería, ¿cierto?, de instrumentos legales o jurídicos que permiten, ¿cierto?, darles a este grupo una cabida al interior de nuestra institucionalidad. Los lineamientos principales son la valoración y la visibilización social de la disciplina, el artista y su obra, la creación, la producción y la productividad, la profesionalización y el reconocimiento de oficios de los cultores, investigación para el desarrollo de las prácticas artísticas y disciplinares territoriales. Importante señalar respecto de estos 4 primeros lineamientos es la reflexión que se hace respecto de la valoración social de la disciplina y del artista, que era una dimensión no con una preponderancia en las políticas culturales anteriores. Aquí sí esto adquiere preponderancia y por eso elegimos esta fotografía, ¿cierto?, respecto del gran creador chileno Patricio Mann, que al día de hoy, ¿cierto?, aún no es reconocido como un premio nacional, ¿cierto?, de arte. La difusión, la circulación y la exhibición de obras tanto en Chile como en el extranjero, la situación laboral y la empleabilidad, la diversificación, la ampliación del financiamiento a las artes, el desarrollo de la formación de públicos y mediación, el reconocimiento de prácticas culturales comunitarias y la articulación y asociatividad de los agentes del sector. Aquí hay otra dimensión importante que no tiene la prevalencia que en esta política sí tiene desde el punto de vista de la planificación y de los fundamentos, que es el tema de la situación laboral y la empleabilidad de los artistas, cultores y creadores. De alguna manera ya se anticipaba una discusión que hoy día ha sido profunda y que nosotros como organización de trabajadores hemos tenido que salir a enfrentarla, ¿cierto? Que es cómo el Estado se hace cargo de los derechos laborales de los creadores, de los artistas, de los cultores, y ahora de la sobrevivencia de ellos en una situación de pandemia. Elevar estándares de calidad y adecuación a la realidad local de la infraestructura cultural, ¿cierto?, del país, generación de registros del patrimonio artístico cultural, asegurar la sostenibilidad de los espacios culturales públicos e independientes, fortalecer los sistemas de información. Aquí hay una foto de un tesoro humano vivo. ¿Qué tesoro humano vivo es este? ¿Se acuerdan? Hay gente de Tarapacaca, ¿cierto?
Vi a la Nelly por ahí. No, la Nelsa me parece. Este es el... Sí, hola, Hola, hola. él es don Arturo Barahona. Bueno, era don Arturo Barahona, Sí, él falleció. falleció hace poquito. ¿Hace cuánto falleció? ¿Te Hace acuerdas? poquito, el año pasado falleció don Arturo Sí. Barahona. Fue Sí, tremendo y ahí también para está la... también está don Nemesio, también es ser humano vivo de acá de Querétaro. Don Nemesio es el creador de las, o sea, él hace bandolas. ¿Qué son las bandolas? Las bandolas son, es un instrumento de cuerda, un instrumento de cuerda andino, Perfecto. con el que se hacen los cantos, los floreos y cantos a la Pachamama, pues, en el Perfecto. periodo de la siembra, también para la cría de los llamitos. Eso. Muchas gracias. Yo sabía que había gente tan para acá. Continuamos. Estaba hablando antes. Según la política cultural, ¿cuáles serían los desafíos para la institucionalidad cultural en esta materia? ¿Cierto? Además de los temas ya abordados para las nuevas políticas sectoriales, aquí se refiere a cada una de las políticas sectoriales que fueron base, ¿cierto?, para también poder desarrollar esta política nacional vigente. Los procesos participativos señalaron algunos desafíos que la institucionalidad cultural aún debe abordar: género, pueblos indígenas y migrantes. Importante señalar que, esto ustedes lo saben, pero siempre es importante poner en valor, esta política cultural fue desarrollada, ¿cierto?, no solamente con los insumos de la Convención Nacional de Cultura, sino con una serie de espacios, encuentros de participación ciudadana de Arica a Punta Arenas, que nosotros mismos como funcionarios impulsamos y llevamos adelante, y que se nutren también, ¿cierto?, de la discusión de cada política regional. Vamos a los desafíos por cada uno de estos agentes identificados. Respecto de los pueblos indígenas, lo que les señalaba, es súper importante considerar la irrupción de los pueblos originarios en nuestra institucionalidad con fuerza a partir de la consulta previa a los pueblos indígenas y, ojo, comunidad afrodescendiente de Arica Parinacota, en torno al proyecto de ley del ministerio. Por aquí deben haber compañeros y compañeras de Arica Parinacota, vía Mijail por ahí, y no sé si se acuerdan que en ese momento los afrodescendientes no eran reconocidos como un pueblo indígena o tribal, y nosotros, por una decisión política de la autoridad en su momento, avalada por la presidenta de la República en la época, presidenta Bachelet, se incluyó al pueblo afrodescendiente. Hubo al principio resistencia de las comunidades de otros pueblos. Compañero. ¿Aló, Mijail? Se cayó, parece. Ahí continuamos. Lo que pasa es que yo solo veo la PPT, no los veo ustedes. Y desde entonces el Consejo Nacional de la Cultura, ¿cierto?, instaló a los pueblos indígenas, ¿cierto?, como sujetos y como una temática para su desarrollo. Primero fue la Unidad de Pueblos Originarios, después el Departamento de Pueblos Originarios, y después, si ustedes recuerdan, se desarrollaron y se diseñaron con los insumos del resultado de la consulta indígena, del acuerdo, el programa de revitalización cultural de los pueblos, ¿cierto?, originarios y los afrodescendientes. Como bien decíamos, en este contexto de robustecimiento de la relación entre lo que era la institucionalidad cultural y los pueblos indígenas, la política nacional de cultura los incorpora, ¿cierto?, no solamente desde el punto de vista de sus principios y su enfoque, sino también en los objetivos estratégicos, y esto ustedes lo van a ver, lo pueden ver en el último capítulo, que es en relación con las orientaciones y los objetivos. Sí, son 10 orientaciones, y creo que son alrededor de 46 objetivos, no entran en la prueba, sí, ojo. Y para abordar la temática de los pueblos indígenas y políticas públicas, es importante relevar algunos conceptos claves: la revitalización cultural, no solamente desde la conquista de Chile, sino que con particular fuerza con la mal llamada pacificación de la Araucanía, discúlpenme, hay una verdadera depresión, hay un genocidio de las culturas de los pueblos
originario. Entonces, es por eso que conceptos claves que aparecen, ¿cierto?, en el proceso de consulta y que después se expresan en el programa, es la revitalización de la cultura de los pueblos originarios, acompañado de la revitalización de su lengua y del patrimonio cultural indígena. No sé si ustedes se acuerdan, cuando se desarrollaba la consulta indígena, nosotros contratábamos y poníamos a disposición de las comunidades, independientemente de que las comunidades de manera mayoritaria fueran capaces de hablar su idioma, poníamos a disposición de esos sabios intérpretes. Y eso fue bien determinante porque de alguna u otra manera motivó en muchas comunidades al hecho de tomar cierto este valor trascendental de la lengua como la manera de habitar el mundo y a impulsar la revitalización de los idiomas de los diferentes pueblos indígenas. Hoy en día, por ejemplo, esto se observa con bastante fuerza en la Convención Constitucional y creo que ahí nosotros como institución fuimos visionarios. Problemáticas y desafíos identificados en el proceso de política cultural. La participación institucional transversal y el enfoque de derechos. Aquí esto se observa como una brecha y algo que necesariamente tiene que trabajarse como un desafío, ¿cierto?, en esta propia política, en sus objetivos. El principal desafío de la política consiste en la transversalización del enfoque de derechos en toda la oferta programática de la institucionalidad, de manera de garantizar un marco de relación entre los pueblos indígenas y afrodescendientes y la institucionalidad que produzca un impacto sociocultural. Vale decir, un cambio, ¿cierto?, en las culturas locales, en los territorios. Más allá de los beneficios directos, más allá de los resultados de las políticas, de los instrumentos programáticos existentes en el sector. Respecto de los migrantes, desafíos de la interculturalidad, el Estado, ¿cierto?, junto a la ciudadanía, deben esforzarse en generar estrategias para avanzar en la inclusión social, ¿cierto?, de grupos vulnerables, de esta migración distinta de la que se conocía históricamente, ¿cierto? Debe promover la asociatividad de los grupos migrantes y su vinculación al entramado social y los territorios. La identificación y desarrollo de espacios de encuentro entre las culturas, la prevención de cualquier forma de discriminación por aspecto, origen, religión o nacionalidad, y la visibilización de la migración del migrante y de sus expresiones culturales como un aporte y contribución al país. Ahí nuestro equipo, a través del programa, ¿cierto?, los programas de interculturalidad, trabajan estas temáticas. Voy a hacer un alcance al tiro. Cuando ustedes vayan a la política, van a observar que también hay toda una batería de, en este segmento, de cuáles son los diferentes instrumentos programáticos que tienen relación con cada uno de estos elementos clave. Por razones de tiempo no fueron incluidos en esta capacitación. Nosotros los instamos a que ustedes también lo revisen. Para todos y todas va a ser algo relativamente familiar, porque nosotros nos relacionamos de alguna u otra manera programáticamente, no solamente con los planes y programas que nos toca llevar adelante, sino que también con el conjunto de oferta programática que se da en cada Ceremi, ¿cierto? Nosotros en la Ceremi nos encontramos con todos los programas y cuando vamos al territorio a veces no vamos de manera atomizada, sino que vamos como una batería de planes y programas que se ponen a disposición de los ciudadanos. Problemáticas y desafíos identificados en el proceso de política cultural respecto de los migrantes como elementos clave, el trato igualitario, la participación cultural y el aislamiento programático. Otro elemento clave son las identidades de género, y es súper importante señalar que en este ámbito esto ha sido fundamental, ¿cierto?, para la política cultural. Recordemos que ya hace una cantidad importante de tiempo nuestro país cuenta con un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que tiene, ¿cierto?, la responsabilidad de asesorar a los diferentes organismos públicos respecto de las políticas de género, y en ese sentido es que nuestra institucionalidad ha avanzado a una comprensión, ¿cierto?, del género como una construcción social que va más allá de las diferencias sexuales o por sexo. ¿Y qué desafíos se identifican respecto de las identidades de género? Y con esto ya estamos terminando más o menos, porque estamos
viene la hora, hay que reproducir la vida material, los que están en sus casas tienen que cocinar. Por un lado, se observan insuficientes herramientas de control y evaluación de los avances en materia de género. Ojo, esto no es solamente un tema relacionado con la política de género, tiene relación con otras dimensiones de la política pública, inclusive con nuestra propia política pública. Recuerden que uno de los grandes conclusiones de la política cultural 2011-2016 en su formulación, y esta fue una conclusión que llegó en su momento el Consejo de la Cultura cuando comienza a desarrollar la política cultural 2011-2016, es que la política cultural 2015-2010 careció de un sistema de monitoreo y evaluación, y eso es algo que se ha mantenido, ¿cierto?, en la política cultural, y que sin lugar a dudas es un desafío, reitero, no solamente de esta materia, esto ya como una reflexión que va más allá del marco de referencia a la política, ojo, y mejorar el avance en materia de los objetivos del desarrollo sostenible de Naciones Unidas, relacionados con las diferencias de género. Se observa que los objetivos para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que ustedes observan acá, se diferencian, se discriminan su acceso en virtud, reitero, de las diferencias fundadas en el género. Ya estamos casi terminando. Otros elementos clave: infancia, juventud y adultos mayores. En términos de participación cultural, resulta fundamental seguir actuando para desarrollar, ¿cierto?, la expresividad, la creatividad de niños, niñas jóvenes, así como el acceso a los espacios culturales, a las actividades y prácticas culturales. En términos del desarrollo de habilidades y gusto estético, intervenir en los primeros años de vida, ¿cierto? Es súper importante, y ahí nuestros programas de educación juegan una tarea muy importante, esto independientemente de lo que se genera en el sistema educativo. Y la formación en derechos culturales se identificó en el análisis, ¿cierto?, como otro desafío. En términos de patrimonio, resulta necesario construir instancias y espacios para el proceso intergeneracional de conocimiento, saber y oficio, que forman parte del patrimonio cultural inmaterial y material, lo que debe ser incluido por el sistema de educación formal. ¿Qué nos observamos ahí? A la gran artista mapuche, mapuro en realidad, Daniela Millalejo. Y en el ámbito de los pueblos indígenas, resulta urgente avanzar para asegurar el derecho a la cultura propia para niños, niñas y jóvenes indígenas en el sistema formal de educación. Educación, ahí hay una brecha muy importante. Y respecto de los adultos mayores, que aparece ahí con la sigla M, resulta fundamental, pensar el rol de la institucionalidad cultural en la integración social, económica, cultural y espacial de los adultos mayores, contribuyendo a garantizar sus derechos. Y otros elementos clave, y con esto ya vamos finalizando, respecto a las personas en situación de discapacidad, aquí los principales ámbitos a considerar en el diseño e implementación de la política son una mayor cultura inclusiva y la incorporación transversal de la cultura inclusiva en el accionar institucional, en particular en la formulación programática y la promoción de los instrumentos digitales como herramientas para la inclusión. Y les vamos a dejar no una tarea para la casa, pero sí dos preguntas importantes desde el punto de vista de cómo nos situamos, ¿cierto? No solo como funcionarios públicos, sino como parte de una organización sindical, en este caso la Asociación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de la Cultura y el Arte, Anfucultura, la organización más antigua de esta subsecretaría. ¿Cómo evalúan ustedes la respuesta de la institución, de nuestra institucionalidad, ante las problemáticas y desafíos identificados para el periodo? ¿Y qué mejorarían? Reitero, no es para que lo trabajemos acá, porque el tiempo apremia, reitero, hay que ya disponerse para reproducir la vía material. Hemos estado 1h30 acá de manera sostenida, yo se los agradecemos mucho, así que esa preguntita se la dejamos ahí como reflexión personal. Reiterar que este es un material para favorecer esta actividad, es para favorecer el estudio. Es importante que usted acceda a la plataforma. Hemos estado monitoreando el acceso a la plataforma, y cuando uno ingresa, y eso aquí se agradece que esté esto de parte de gestión de personas, te dice al tiro cuántas personas han observado.
los documentos, y no se han realizado más de 80 vistas por documento. Entonces sabemos que estamos con una alta carga laboral, ¿cierto? Este año el Fondo Transitorio de Emergencia ha significado una carga alta programática y administrativa, complementaria a lo que ya teníamos, que lamentablemente no fue en relación con una dotación. Tuvimos un recorte de 155 cargos en nuestra dotación, pero independientemente de eso, la prueba la tenemos el 7 de septiembre, y como organización lo que quisimos fue responder a esta necesidad sentida de las bases, de los dirigentes y dirigentas, de poder generar estos espacios de acercamiento a los contenidos. Así que eso sería en relación a los 2 capítulos que entran según bases de concurso en la prueba técnica exclusivamente para el estamento profesional. ¿Hay alguna duda, consulta? Se ha mantenido súper bien la participación, éramos como 68 en el pic, ahora somos 61. Solo agradecer, Jorge, y a la asociación por estas instancias, son súper válidas para quienes estamos en el proceso, así que nada, un abrazo a la distancia. A usted, compañero Mijail. Saludos ahí para la base Arica. No sé si la compañera Jessica o el compañero Mario quiere complementar para ya poder cerrar y finalizar esta segunda actividad. Recordemos que el jueves tenemos la próxima. Consulta. Por favor, Ruth. ¿Se sabe a qué hora es la prueba? No he visto comunicados sobre eso. No tenemos información respecto de la hora. Sí, y esto es súper importante decirlo, Gestión de Personas de manera oportuna va a informar esto. También es importante señalar que TIC se encuentra haciendo una evaluación de cuál es nuestra accesibilidad tecnológica, porque recuerden que la prueba va a ser vía en línea. Entonces ahí, si no se han comunicado con ustedes, si hay algún inconveniente, como siempre les pedimos que canalicen a través de nuestra red nacional de dirigentes regionales. Los compañeros y compañeras de gestión de personas están full pilas con este proceso y van a llegar siempre oportunamente a poder responder los requerimientos. Sí, bueno, recordarles que también gestión de personas tiene una capacitación, ya que así muy bien como señaló el presidente, todas estas capacitaciones son insumos. Y nosotros no tenemos idea, ni tampoco sabe gestión de personas cuáles son las preguntas de la prueba, pero sí está establecido cuáles son los documentos. Es importante que puedan bajar los documentos, quizá en una carpetita para irlos revisando. Ya tuvimos la capacitación del código de ética, que es un código que es muy fácil poderlo leer, poder ir anotando algunos temas ahí que son más prioritarios del código de ética. El estatuto administrativo, que va a ser la capacitación del día jueves, hay mucha materia que, bueno, las personas que dieron la prueba en el hito 2 y que la van a dar ahora en el hito 3, saben que entra mucho de estatuto administrativo, así que es súper importante también que puedan participar en esta capacitación y en la capacitación que tiene disponible la institución. No recuerdo si es el 23 o el 22 de agosto, es como en esa semana, y también van a informar, ¿no es cierto?, oportunamente cuáles van a ser los horarios la modalidad ya la sabemos que va a ser online, pero la idea es que se comuniquen con cada uno de las compañeras y los compañeros que van a dar la prueba. Así que eso, felicitar al presidente por su exposición muy clara.
respecto a estos temas tan importantes que deberían ser incorporados en el proceso de inducción de cada funcionario. Yo creo que esto de estar estudiando para una prueba debería ser solamente un repaso, porque son todos contenidos que nosotros como funcionarios públicos, que somos parte del ministerio, deberíamos conocer. Las políticas culturales, ¿no es cierto?, la ley que crea el ministerio, temas del código de ética, deberíamos estudiarlo, cada cierto tiempo también ir repasando estas materias. Y bueno, estatuto administrativo sabemos que es responsabilidad de cada uno de los funcionarios conocer cuáles son nuestros derechos, también cuáles son las responsabilidades y todo lo que dice el estatuto. Así que eso, agradecerles la participación a todas y a todos. Gracias, compañera. También extender el agradecimiento al presidente por su clara exposición. Creo que son todos los elementos necesarios que pueden complementar el estudio que estamos todos ahí realizando para la prueba. Quiero leer también un mensaje de María Paz, que dice: estamos definiendo la fecha, pero las capacitaciones de GDP serían la semana del 23 de agosto, todo se avisará oportunamente. Gracias, María Paz, por la respuesta. Vamos a estar atentos también a poder apoyar esa difusión de las capacitaciones. Yo no sé si hay alguna otra consulta, duda, comentario a propósito de la presentación. Sino ya para dar el cierre a este espacio, bien lo decía la compañera Jessica, agradecer la participación de todas y todos. El Directorio Nacional de Infocultura está muy presente en este proceso. Queremos garantizar que estos contenidos sean mayoritariamente expuestos a todas y todos para que podamos participar de buena forma en este proceso. Estamos también monitoreando todo el proceso del encasillamiento para que también ustedes tengan garantías plenas como trabajadores y trabajadoras. Recordarles que el jueves 19 vamos a tener la tercera capacitación, el tercer espacio de capacitación con la Defensoría Popular de las Trabajadoras y los Trabajadores, que es nuestro aliado jurídico para todo tipo de instancias. En ese espacio vamos a ver, como decía la compañera Jessica también, el estatuto administrativo, la ley de bases de la administración del Estado y la ley de procedimiento administrativo, que son materias fundamentales para revisar. Así que, y además vamos, lo antes posible, vamos a subir el material de esta exposición, tanto la grabación como la presentación del presidente, para que también la tengan y la puedan utilizar para su estudio. Así que, sin más, muchas gracias a todas, a todos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el jueves. Vamos a informar oportunamente el enlace de la capacitación. Así que muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Bien, cuídense. Un abrazo. Chao, muchas gracias. Gracias al gremio. Gracias y saludos a todos. Chao. Chao. Gracias. Buen día. Muchas gracias. 427-772. Chao. ¿Tú tienes algún informe?